Queridos amigos, buenos días o buenas tardes. Quiero volver en este tiempo al capítulo 24 de Mateo, por la importancia que este tiene, que son palabras de Jesús, y la importancia que ellas tienen. Los discípulos, después que le presentaron el templo y toda la pomposidad que tenía Jesús le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Entonces ellos preguntan, ¿cuándo va a acontecer esto? O sea, que el templo va a ser derribado. ¿Cuál será la señal de tu venida y la señal del fin del mundo? Son tres preguntas de tres tiempos diferentes. ¿Cuál será la señal? ¿Cuándo acontecerá esto? Todos sabemos que esto aconteció en el primer siglo, en el año 70, cuando Tito entra con sus ejércitos romanos y asedia la ciudad de Jerusalén, quemando, destruyendo y llevándose los utensilios que estaban en el templo a Roma, entre ellos la ménora, que actualmente aún se encuentra ahora en el Vaticano. Pero ellos preguntan también cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Sabemos que ese templo fue destruido ya, por lo tanto nos vamos a detener en esto otro. ¿Cuándo acontecerá? O sea, ¿cuál será la señal de tu venida y la señal del fin del mundo? Jesús dijo, cuiden que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Hubo un tiempo, no sé si todavía lo habrá, pero fue como de moda tratar a los siervos del Señor como el ungido del Eterno. Entonces dice, vendrán en mi nombre diciendo yo soy un ungido y engañarán a muchos. Pero entonces van a escuchar calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambre, plagas y terremotos. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. Ciertamente, con todo lo que ha acontecido en estos últimos días, con el ataque del 7 de octubre, primeramente con la invasión rusa a Ucrania, esa guerra que ya tiene 3 años, con el ataque del 7 de octubre, posterior guerra en Gaza, en el Líbano, y ahora último esta guerra de 14 días o 12 días con Irán, ha turbado a muchos los ha puesto confusos, preocupados, pensando que ya es el fin, que la guerra de Gog y Magog está ahí, lista. Pero el Señor nos dijo que estas cosas eran el principio de dolores, porque habla además de otro tipo de acontecimientos, de hambre. Las guerras siempre producen hambre, de plagas y de terremotos. O sea, hambre, plagas, enfermedades, desastres naturales. Cosas que están aconteciendo, ¿no? Y en esos días, dice, los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Sabemos que esto, en ese tiempo del primer siglo, aconteció, ya que los creyentes, los que reconocían que Jesús era el Mesías, los judíos que creían que Jesús era el Mesías, fueron perseguidos, primeramente también por los judíos religiosos y por los romanos. Porque ungido significa, ¿quién era el ungido? Un rey. Por lo tanto, para el Imperio Romano, el que se hablara de la venida de un rey que viniera a reconquistar, a liberar a la nación del yugo romano, era un enemigo para Roma. Por lo tanto,
empezaron a perseguirlos, a matarlos, y todos sabemos lo que aconteció en los circos romanos, los tipos de persecuciones, cómo quitaban sus cosas. Eso está registrado en la historia. Y dice aquí que muchos se van a escandalizar y que unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. Y tiene que haber acontecido así, que dentro de ciertas familias habían algunos que creían en Yeshua como Mesías y que quizás denunciaron a sus familiares ante los romanos porque estaban escandalizados. Pero dice después más adelante, y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esto aconteció y acontece. Aconteció, si vemos la historia, los creyentes escaparon, los que escaparon hacia Europa y se instalaron en ciertas regiones, formando comunidades que primeramente eran judías, reconociendo que Jesús era el Mesías. Ellos se establecieron allí y hasta el siglo III o IV, no me acuerdo bien, cuando Constantino dice ser que él tiene una revelación y que cree que Jesús es el Mesías y adopta esta fe como la fe oficial o la religión oficial del imperio, y llama a los obispos o pastores o sobreveedores de Occidente y de Oriente para que empiecen a organizarse, y se organizan como muy similar a la parte política. ¿Y qué pasa con ellos? Allí se tienen que haber levantado algunos que decían algunas dogmas que se empiezan a crear porque se le exigía que tuvieran una definición si Jesús realmente era Dios o era hombre. Se llega a la conclusión que es Dios y hombre, y también se empiezan a dar ciertos dogmas y se adopta diciendo que Pedro fue el primer obispo en Roma, porque Pedro fue sacrificado en Roma por el Imperio Romano, y forman una cúpula organizada en donde hay un obispo que supervisa al resto de los obispos de los otros lugares donde está establecida la iglesia. Primeramente todo esto parte en el espíritu, pero con el paso del tiempo esto se fue, y con el paso del poder que fue adquiriendo, se fue corrompiendo. Y ahí tenemos la primera iglesia, la católica apostólica romana, que se corrompe, a la cual en Apocalipsis todos la definen como la gran ramera. Pero no hay que olvidar que el pueblo protestante son las hijas de la gran ramera, que surgen queriendo hacer reformas, queriendo hacer cambios, que no, al final no se les deja hacer el cambio, por lo tanto parten, tienen otro punto de partida, y ahí comienzan las iglesias protestantes, después derivadas a las evangélicas. Pero dentro de todo eso surgieron hombres y varones que hablaron de parte de Dios, que eran como profetas, pero muchos también que fueron falsos y que engañan a muchos. Y la maldad aumenta de tal manera que se enfría el amor de muchos. Y hay que recordar el paso amargo que tuvo el pueblo cristiano a través de la Iglesia Católica con la Inquisición. Las muertes, las persecuciones, las torturas que realizó la Iglesia Católica Apostólica Romana en la época de la Inquisición. Pero tampoco queda libre la iglesia que surgió después, la protestante, porque la protestante, a medida que se iba descubriendo a través de las escrituras ciertas verdades, no se agregaban esas verdades a la verdad al grupo principal, sino que se agrupaban en torno a esa verdad y se iban formando distintas iglesias con distintas denominaciones, y empiezan a surgir varias, y comienzan, y hay un tiempo en que hay una guerra
entre estas denominaciones y fue una guerra, queridos hermanos, guerra oficial con espada, con muerte, con derramamiento de sangre, que también es el tiempo oscuro de la iglesia protestante. Y dice en el verso 4, entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Se ha predicado el evangelio de salvación en todo el mundo. Se puede hablar del evangelio del reino, pero la verdad es que no se ha visto verdaderamente lo que es el evangelio del reino. Porque en el reino de los cielos hay un rey que es el eterno. Y esa iglesia que predique el evangelio del reino y que viva el evangelio del reino, no solamente que lo predique como una doctrina, sino que lo viva, tiene que estar sujeta en todo al Señor. Por tanto, dice, cuando vean la señal de la abominación desoladora o destructora de la cual habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí vuelve hacia atrás a lo que sucede en el año 70 con el templo de Jerusalén, que ya había sucedido otra abominación desoladora anteriormente a través de Antíoco Epífanes, que fue uno de los que heredó después de la muerte de Alejandro el Grande el imperio, una parte del imperio. Y aquí está dando instrucciones a los que habitaban en Judea, en Jerusalén, lo que tienen que hacer en esa época, en la época de la destrucción del templo, años 70, y que muchos huyeron. Pero después, en el verso 23, si alguno les dice, en ese entonces, miren, allí está el Cristo o allá, no lo crean. Surgirán falsos ungidos, falsos profetas, realizarán grandes señales para engañar, de ser posible incluso, a los escogidos. Vea que se los he dicho con anticipación. Por eso si les dicen, miren, el Cristo está en el desierto, no salgan. O miren, está en la habitación interior, no lo crean. ¿Por qué? Porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Aquí está hablando de la venida del Señor, que va a ser como un relámpago fugaz que se verá en todas partes. Por lo tanto, si nos dicen, miren, allí realmente está el Mesías o está acá, no lo creamos, porque Él ha venido a ser morada dentro de nosotros y Él da testimonio de todo aquel que habla por el Espíritu. Después en el verso 29 dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potestades de los cielos serán sacudidas. Esto aún no ha acontecido. Si bien es cierto, han caído meteoritos, hemos visto señales en los cielos, se ha oscurecido el sol por un eclipse, se ha oscurecido la luna por un eclipse, es algo que ha sido muy temporal, pero no es algo que haya ocurrido como una catástrofe desde los cielos hacia la tierra, como un evento cósmico. En ese tiempo, cuando ocurran estas cosas, que está hablando de que el sol se oscurece, que la luna no da el resplandor, que las estrellas caen y que los cielos y las potestades de los cielos se sacuden, en ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará sus ángeles con gran trompeta, que reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que enviará a sus ángeles que tocarán trompeta. Volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, es una parábola, es una enseñanza a través de esta figura. Las 10 doncellas vírgenes, las 10 con sus vestidos de novia, con sus lámparas, van al encuentro del novio. En ese
ir, el novio se atrasa, supuestamente. Las 10 vírgenes cabecean, las 10 vírgenes se les apaga la lámpara. Se escucha una voz de trompeta que dice que viene el novio, o sea, aquí están los ángeles tocando trompeta, y las 10 despiertan, y las 10 van a encender sus lámparas, pero solamente la mitad puede encenderla y la otra mitad no puede. Y las que pueden encender tienen tan poco aceite que no pueden convidar porque se les apagaría su lámpara antes que llegue el novio. Y le dicen a las otras, vayan a comprar aceite. Salen a comprar y cuando vuelven, la puerta de la boda está cerrada porque el novio ya llegó. Hermanos, estamos en una brechita de tiempo por la misericordia del Eterno, en un compás de espera que no sabemos cuánto va a durar, para que todos estos acontecimientos que están acá en Mateo 24 acontezcan. Por lo tanto, es tiempo de comprar aceite. Es tiempo de volvernos al Eterno. Es tiempo de buscar la comunión íntima con Él, clamar al Señor y decirle, yo quiero conocerte, yo quiero entender lo que tú me dices de mi interior, como tú me guías, quiero consultarte todas las cosas a través de la palabra, a través de la comunión íntima y a través de vivir una vida de cuerpo, en que el amor del Señor, que se dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría, y es una realidad, tenemos que avivar el fuego del amor en el corazón de cada uno de nosotros para primeramente hacer el bien a los de la fe y luego al resto. Cuando el resto de las personas vean la conducta de los que proclaman el Evangelio del reino, vean que realmente el amor se manifiesta, la misericordia, la fidelidad, que andan en rectitud, andan en justicia, se van a volver a Él. Pero no basta solamente con predicar la palabra, sino va acompañada de los hechos, de los frutos de ese árbol que están demostrando que realmente la vida del Hijo de Dios se manifiesta. Tenemos que comprar aceite. Este es tiempo de velar y de orar para que no entremos en tentación, porque las aflicciones que se estamos viviendo en este tiempo son muchas, queridos hermanos, y se van a agudizar. Vendrán más problemas económicos, vendrán más problemas sociales, vendrán más problemas naturales, porque la naturaleza nos está azotando por todos lados. Pero todo eso tiene que llevarnos a una mayor consagración, a buscar estar bajo el amparo del Altísimo y atraer a muchos bajo las alas del Omnipotente, con nuestra vida, con el ejemplo de vida nuestro, que va acompañado con la predicación del Evangelio. Pero este tiempo que tenemos no lo perdamos. No seamos negligentes, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Hay muchos santos, hay muchos hermanos que están siendo llevados, que están siendo sacados, que están durmiendo en este momento. Se están yendo todos los días una gran cantidad de pueblo de Dios que se está yendo y que Dios, el fruto que está maduro, Dios lo toma y se lo lleva. Nosotros no entendemos muchas cosas, pero tenemos que procurar comprar el aceite suficiente, estar bajo las alas del Omnipotente, firmes en la roca, porque vendrán vientos, tempestades, tormentas, se levantarán los de tu propia casa en contra de ti, y uno solamente tiene que permanecer en el Señor. El que persevere hasta el fin será salvo. Dice que el enemigo está allí para atacarnos, pero resistid y el enemigo huirá de vosotros. Porque la victoria ya está. La victoria del reino de los cielos ya está. En los cielos está todo listo, está todo concluido. Cuando Jesús dijo en la cruz,
consumado es, era porque el plan se había consumado completamente. Nosotros tenemos que permanecer en la victoria de Él, permanecer resistiendo al enemigo para que huya de nosotros, guardando nuestros pensamientos, guardando nuestras emociones, guardando y poniendo la otra mejilla cada vez que nos ataquen. Sé que es difícil, pero son las palabras del Señor. Si te piden que tú lleves una carga una milla, llévala 2. Al que te pide, dale. Haz misericordia. Ten compasión con el desamparado, con el huérfano, con la viuda. Cumplamos la ley del amor. No la cumplimos nosotros en la carne, la cumple Él en nosotros. Si dejamos que Él viva, si dejamos que Él se exprese, si dejamos que Él realmente sea el que toque a las personas a través de nosotros, porque somos un simple vaso de barro que contiene un tesoro precioso, carísimo. Cuidemos la vida que se nos ha dado. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Alentémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Oremos por los hermanos que nos presiden para que no se desvíen. Oremos para que los que tengamos al frente en cada congregación sean aquellos que Dios ha llamado. Y si hay alguno que no ha sido puesto por Él, que el Señor lo saque. Y que el Señor coloque a quien debe colocar. Nosotros tenemos que orar. Nuestra tarea es entrar en el cuarto íntimo y allí disponernos al Espíritu para desatar la voluntad de Dios. No estamos llamados a levantar ningún otro movimiento, no estamos llamados a dividir más el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a orar para que sea Él el que restaure todas las cosas, para que Él prepare esa novia limpia, sin mancha, sin arruga, que esté con su lámpara encendida esperando la venida del novio. ¿Son días peligrosos? Sí. ¿Son días difíciles? Sí. ¿La tentación es mucha? Sí. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Con toda la armadura de Dios. ¿Qué nos dice Efesios? Dice que debemos vestirnos. Y esto es porque estamos en tiempos de guerra, de esa guerra espiritual. Es una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que simplemente mantenernos en la victoria. Mantenernos en la victoria. Ni siquiera tenemos que ganar la victoria porque la victoria ya está ganada. Nosotros simplemente tenemos que mantenernos en esa victoria. Dice en el capítulo 6 de Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza del poder del Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. ¿Cómo podemos estar firmes ante las estratagemas del adversario? Vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Porque su lucha, tu lucha, mi lucha, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno, y estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Estén, pues, firmes, ciñan sus lomos con la verdad, viviendo en la verdad. Vístanse con la coraza de justicia, haciendo obras de justicia y de misericordia. Calcen los pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. No predicar un evangelio para contender, sino
para echar lazos de paz. Y junto con esto, tomen el escudo de la fe, de la confianza, para que con él, con la fe, con la confianza, con ese escudo puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Cómo se apagan los dardos que nos envía el maligno? Con ese escudo, que es la confianza en la obra completa y terminada del Señor. Colóquense el yelmo de la salvación en la cabeza, donde están los pensamientos, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos. Y a la vez, dice el apóstol, por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para proclamar osadamente el misterio del Evangelio, del cual soy su embajador en cadena, para que no hable libremente como debo hablarlo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios? Que debemos en este tiempo estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir al enemigo a través de la confianza, de la fe en que todo está concluido y que la victoria está en las manos del Señor, porque ya la logró, y nosotros tenemos que permanecer en esa victoria, viviendo en la verdad, demostrando por nuestra vida, por nuestros hechos, que estamos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? El camino y la vida es Él, viviendo en Cristo, siendo luz para los que están en oscuridad. Porque nuestra guerra no es contra sangre, no es contra las personas, es contra los poderes de las tinieblas que operan y que gobiernan a las personas. Por eso en este tiempo tenemos que estar orando en todo tiempo por todos los santos. Y es lo que se está perdiendo en la iglesia. Se ora por las necesidades domésticas, se ora para tener éxito, pero no se busca orar por el reino de Dios y por guardar a todos los santos. Si les gustó este compartir, si les fue de edificación, denle un me gusta, dejen un comentario, compártanlo. Pero estamos en una brecha de tiempo que no va a ser muy grande. Y es el tiempo en que debemos invertir en comprar aceite, viviendo al Señor día a día, no dejando de estar en comunión constante con el Espíritu de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu por todos los santos. Tengan un buen día y bueno, espero que esto pueda llegar a más personas.